Europea ahora mismo en el viejo continente, Araceli de Frutos, que es fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, Araceli, ¿cómo estás viendo la jornada? Parece una jornada bastante tranquila. Nos decía un analista justo antes que era una calma tensa a la espera de las reuniones de política monetaria de la semana que viene, que se vienen varias, FED, BCE, Banco de Inglaterra, Banco de Suiza. ¿Cómo ves un poco esta sesión? Pues sí, efectivamente, no solamente esta sesión, sino toda la semana yo creo que ha sido una semana de transición a la espera de la reunión de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo la semana que viene. Estamos viendo que, bueno, parece que en este mes de diciembre se está viendo una recogida de beneficios, ¿no? Después de ese octubre y ese noviembre tan optimista y tan verde que hemos visto en los mercados, y también un poco recogiendo los datos macro que se han venido publicando las semanas anteriores, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y que eso puede bueno, pues hacer cambiar un poco la política monetaria de la Reserva Federal y esos pausa, ¿no? de subida de tipos de interés o menor subida de tipos de interés que está descontado en el mercado se torne un poco bueno, pues, más a favor de la Reserva Federal de subir tipos de interés durante más tiempo. Recordemos que los datos macro que han salido de la economía americana parece que muestran una bueno, resistencia de la misma, ¿no? A estas subidas de tipos de interés, con un mercado laboral bueno, pues, resistente todavía, con los datos que conocimos el viernes pasado y también datos de indicadores adelantados como el ISM no manufacturero, que también salió en buenos niveles, ¿no? Mejor de lo esperado. Con lo cual, bueno, pues como dices, calma tensa en los mercados y realmente, pues, más que nada yo veo este diciembre posicionándonos de cara al 2023, ¿no? Por cierto, decía antes que hoy hay pocas referencias macroeconómicas, pero en Estados Unidos tenemos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo de la última semana. La anterior tuvimos 225.000 y se espera que aumente un poquito en 230.000. ¿Cómo ves el dato? Es relevante porque al final también justo el analista que teníamos antes, Pablo García, nos decía que sobre todo ahora mismo la clave y lo que más volatilidad está generando en los mercados no es tanto los datos de inflación, sino más bien los datos de empleo, sobre todo en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es el otro mandato que tiene la Reserva Federal, el de mantener la estabilidad dentro del mercado de empleo. ¿Crees que este dato puede ser relevante o puede darnos alguna pista de cómo se comporta el mercado laboral en Estados Unidos? Bueno, yo creo que el dato más relevante fue el del viernes pasado. ¿No? Viendo una resistencia al mercado de trabajo, ¿no? Con una tasa de desempleo del 3,7%, una resistencia al mercado de trabajo con creación de empleo por encima de lo esperado. Realmente, bueno, pues este dato puede llevarnos, dar una indicación, ¿no? De esa posible fortaleza de empleo, pero es un dato semanal. Tendríamos que coger en conjunto todos los datos semanales del mes, ¿no? Para darnos una indicación más completa. Y sí que es verdad que, bueno, pues es una variable muy importante para los movimientos de la Reserva Federal próximos, no solamente la reunión de diciembre, que ya está muy descontado, como dijo Powell, esa subida de 50 puntos básicos el 14 de diciembre, sino los posteriores movimientos y probablemente ese 5%, ¿no? Más o menos que se llegaría como nivel de referencia de los tipos de interés puede incluso superarse y pueda la Reserva Federal en las reuniones de febrero y posteriores no subir 25 como descontaba al principio del mercado, sino subir 50, dado esa fortaleza de la economía americana, esa fortaleza del mercado laboral, que es una variable donde se fija bastante la Reserva Federal. Eso nos traería una derivada posterior, que sería si esas subidas tan agresivas, ¿no? de la Reserva Federal nos llevarían en el 2023 a esa recesión y no ese soft landing que indicó Powell en su última comparecencia. Eso yo creo que también es lo que está descontando el mercado y realmente lo que nos estamos cambiando la preocupación de una preocupación por la inflación, que por comparativa anual veremos cómo los registros van a ser cada vez menores, a una preocupación por el crecimiento, sobre todo en la primera parte del año, ¿no? ¿Crees que puede ser la reacción de los mercados en el caso de que se confirme eso que sugería Jerome Powell y que finalmente la FED suba 50 puntos básicos? Porque entiendo que ya está
algo descontado y tampoco hemos visto grandes subidas en Wall Street en los últimos días, desde que Powell pronunció esas palabras. Sí, bueno, como se dice, ¿no? Compra con el rumor, vende con la noticia, y los 50 puntos básicos de subidas de tipos de interés en la próxima reunión están muy descontados por el mercado. ¿Qué es lo que vamos a buscar o qué el mercado va a buscar? Va a ser esas palabras de Powell y esas, bueno, pues confirmación de esa fortaleza de la economía americana, esa manga ancha que puede tener la Reserva Federal a la hora de seguir aumentando los tipos de interés para controlar la inflación. En ese sentido, puede que la próxima reunión, ya nos estamos adentrando a 2023 en febrero, pues no sea de 25, sino que sea de 50. Eso es lo que va a buscar a lo mejor el mercado, no tanta la confirmación de los 50 puntos básicos, que ya está descontada, ¿no? Por probabilidad de entrada en recesión, también lo estamos descontando por el lado de la renta fija, la curva invertida, que nos adelantaría una recesión en los próximos meses en Estados Unidos, no tanto el soft landing como nos comentaba Powell, ¿no? Marceli, por otra parte quería preguntarte por el petróleo. Hoy hemos amanecido con, bueno, la noticia o el gráfico, podríamos decir, del petróleo que nos mostraba que realmente pues ya estaban prácticamente borradas las subidas del petróleo en este 2022, y quería preguntarte un poco cómo ves ahora mismo el mercado del petróleo, teniendo en cuenta pues esos temores a que haya una recesión en el mundo, esos contagios de COVID que cada vez son más en China, que podrían de nuevo pues poner de manifiesto que las restricciones de COVID deben ser duras, no como estamos viendo en los últimos días, que estamos viendo levantamiento de esas restricciones. No sé cómo ves en definitiva todo lo sucedido, también el efecto del tope al petróleo ruso sobre el petróleo, si es que está habiendo algún efecto. Rusia no ha parado de negar que pueda haber efecto, pero no sé si, por ejemplo, vosotros lo estáis viendo desde Araceli Frutos EAF. Yo creo que el mercado del petróleo está un poco bueno, condicionado por estos factores geopolíticos, ¿no? Y que realmente por cuestiones geopolíticas e intereses geopolíticos, que es donde que va a marcar la oferta, les interesa mantener el precio del crudo en un rango en torno de 80 a 100 dólares, y ahí donde yo creo que es el tira y afloja entre, bueno, pues la OPEC, que hemos visto que va a mantener la producción, y también, bueno, pues Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, por el lado de la demanda, tenemos a China. Si se apertura esa economía, ¿no? Y se relajan las políticas de COVID-0, tendremos un aumento de la demanda y un aumento del precio. O sea, tenemos como dos fuerzas que están chocando. Por un lado, el descuento de una recesión provocada por el aumento de tipos de interés, y por otro lado el aumento de la demanda o posible crecimiento de esa segunda economía mundial si las políticas de COVID-0 se relajan, ¿no? Entonces, eso conjugado con los factores geopolíticos por el lado de la oferta, yo creo que nos llevaría a mantener estos niveles de precio del crudo en esa horquilla que hemos comentado, ¿no? Entre 80 y 100 dólares. Por el lado de Europa, pues lo tenemos la crisis energética en nuestras fronteras, dado la persistente guerra Rusia-Ucrania, que no sé si el tope al gas ruso, que está cotizando en otro mercado, como bien sabemos, que es el mercado de Urales, no el mercado Brent, pues va por otra cotización. No sé si tendrá mucho impacto. El impacto lo que tendrá, si nos cortan el grifo en Rusia, ¿no? Pues será que Alemania se tenga que buscar por otro lado, principalmente, ¿no? Fuentes de energía, y que lo compre por otro lado, con lo cual sería a lo mejor más caro, aumentaría la inflación en nuestra área, y tendría que el Banco Central Europeo actuar más contundentemente, yo creo, ¿no? Bueno, pues Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones, como siempre, muchísimas gracias y espero que pases buena tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros, mientras tanto, vamos a